buenas tardes a todos. ¿Qué tema? A mí me tocó hablar sobre la fatiga después del almuerzo, o sea que los encuentro a todos bastante fatigados y cansados, seguramente. Lo bueno es que van a recobrar la energía después en sus casas cuando puedan ir a descansar. Bueno, justamente el tema de mi disertación es acerca de la medición y valoración de la fatiga en pacientes pediátricos con cáncer. Y este tema fue, a partir de la elección de este tema, fue a partir de la realización de mi trabajo final de la especialidad de la enfermería oncológica de la Universidad Austral en el año 2016. Un poco los objetivos para esta disertación y también para aquel entonces, para la presentación, fueron reconocer la importancia de la valoración y medición de la fatiga en los pacientes pediátricos con cáncer, describir brevemente el proceso de búsqueda, selección y revisión bibliográfica y describir los aspectos fundamentales del protocolo para la valoración y medición de la fatiga en pacientes pediátricos con cáncer, en especial la implementación. Pero lo que más me interesa en la tarde de hoy es que poder cumplir con ustedes el objetivo de que puedan reconocer la importancia de la valoración y de la medición de la fatiga en los pacientes pediátricos con cáncer. Ese es el fundamental para el día de hoy. Y ahora bien, ¿por qué medir y valorar la fatiga? ¿Por qué habré elegido este tema? Antes de contestar esta pregunta, tenemos que saber qué significa la fatiga relacionada con el cáncer. Y la fatiga relacionada con el cáncer es un síntoma persistente que está caracterizado por una sensación de cansancio físico, emocional y cognitivo. O es un agotamiento que está relacionado con el cáncer o su tratamiento, que no es proporcional a una actividad reciente y que puede interferir con la capacidad funcional del paciente. Y esto es muy importante que diferenciemos lo que es fatiga relacionada con el cáncer con la fatiga relacionada con una actividad. La fatiga relacionada con el cáncer justamente está relacionada con una patología, con el cáncer o su tratamiento, mientras que la fatiga relacionada con una actividad reciente es como ustedes en el día de hoy, que pasaron todo el día en esta jornada y que están seguramente cansados, pero una vez llegados todos a sus casas, recobran la energía y están otra vez en condiciones de continuar la jornada. En el caso del paciente con cáncer, esto no es así. Es un síntoma subjetivo y que es persistente. Este síntoma es experimentado tanto por adultos como los niños durante la terapia, afectando entre un 50 y un 90% de los pacientes, dependiendo del tipo de patología, del tipo de cáncer que tengan. Y esto claramente es así, dependiendo del tipo de terapia, sabemos que puede llegar a ser, dependiendo del tipo de cáncer, sabemos que la terapia puede ser más agresiva o no. Los niños la expresan como lo identifican como un síntoma estresante y que ésta puede aparecer durante todos los momentos del ciclo o la terapia e incluso una vez finalizado el tratamiento. Además, lo expresan los niños, y esto es interesante, como una forma de sentirse físicamente cansados o débiles, mientras que los adolescentes lo expresan como un cansancio mental y emocional, alternados con momentos de cansancio físico. Ahora bien, ¿qué pasa con los profesionales de enfermería? Los profesionales de enfermería tendemos a subestimar este síntoma, o ni siquiera hablamos acerca del síntoma de la fatiga. Estamos más enfocados sobre el cuidado, nuestros cuidados siempre van a estar más enfocados en cuanto a lo que es el tratamiento curativo de la enfermedad. Y esto es así. Los profesionales, como dijo recién justamente la presentación de Mariana, tendemos como a focalizar más los síntomas tales como náuseas, vómitos, dolor. Y esto quizás
tenga que ver con que son síntomas más visibles, que tienen que ver mismo con el tratamiento del paciente, o en el caso del dolor, que es un síntoma subjetivo, es un síntoma que tiene instrumentos o escalas altamente validadas en cualquier parte del mundo, y nosotros los tenemos, para las distintas edades de los pacientes pediátricos. Entonces, tenemos una forma de la cual poder acceder a este síntoma subjetivo y medirlo, saber la intensidad. ¿Y esto a qué nos lleva? Que los niños y los adolescentes, e incluso sus padres, piensen que todos nosotros subestimamos este síntoma y ya lo toman como que es algo normal de la enfermedad y que tienen que soportarlo y que ninguno de nosotros vamos a poder hacer nada por ellos. Y además que es parte como de la misma progresión de la enfermedad. Por esto, un poco defendiéndonos a nosotros, el hecho de que enfermería no cuente con un instrumento, una escala validado para poder acceder a esta valoración o medición de la intensidad de la fatiga, hace que en nuestro país no la midamos. Entonces, un poco respondiendo, ¿por qué medir y valorar la fatiga? Bueno, porque esto tiene consecuencias sobre la salud del niño y los adolescentes, por supuesto, que incluyen tanto como la imposibilidad de encarar actividades diarias en estos pacientes, la imposibilidad de desarrollar estrategias para restaurar la energía en ellos, la imposibilidad de evitar los cambios de humor que tiene el paciente pediátrico durante la internación, las dificultades que tienen para conciliar el sueño, porque pasan durante todo el día recostados en la cama sin hacer nada y a la noche no pueden dormir. Por supuesto, todo esto lleva a un gran impacto en las relaciones sociales de los pacientes, con sus familias, con sus amigos. Y, por supuesto, la disminución en la atención o el déficit de atención en las tareas escolares, sea que el niño nuevamente haya regresado a la escuela, dependiendo de la etapa de tratamiento en la cual se encuentre, o esté escolarizado en el hogar o en el hospital. Todo esto interfiere con el desarrollo normal del niño y, por supuesto, del adolescente, pero en especial las etapas más tempranas de los niños que están en pleno desarrollo físico y cognitivo, y además emocional, ¿no? Esto tiene un grave impacto sobre la calidad de vida de los pacientes pediátricos con cáncer. Entonces, por todo esto elegí la fatiga. Entonces, mi trabajo fue enfocado hacia conocer aquellas escalas de fatiga que sean válidas, que fueran válidas para la medición de la misma en pacientes pediátricos internados con diagnóstico de cáncer en todas las etapas de tratamiento con quimioterapia. Por supuesto que la escala que yo eligiera tenía que adaptarse a mi población pediátrica con cáncer y posteriormente elaborar un protocolo para la implementación de este instrumento. No nos vamos a meter mucho en lo metodológico, pero sí contarles que fue una revisión bibliográfica de la literatura y que yo necesitaba una pregunta justamente que guiara esta búsqueda. Y fue qué escalas eran válidas para la medición y valoración de la fatiga en pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer en tratamiento. Todo esto lo tuve que buscar en bases de datos científicas como PubMed o 2 revistas americanas de enfermería que están disponibles online, o sea que cualquiera de nosotros podemos acceder a los mismos, tan solo que uno tiene que ir a una biblioteca que tenga el acceso o pagar para poder tener el acceso a los artículos, pero el abstract, o sea los resúmenes, ustedes los pueden leer. Una fue el Journal of Pediatric Oncology Nursing y la otra Oncology Nursing Forum. Por supuesto que toda mi búsqueda siempre está enfocada en el paciente pediátrico, que para mí son aquellos pacientes entre el mes de vida y los 18 años. Justamente en tratamiento, que tuvieran enfermedad, cáncer y que estuvieran en tratamiento. De todos los artículos que encontré, que tuve que leer, investigar, que fue bastante, hubo uno que fue un estudio que se realizó en un hospital en Brasil,
sobre justamente niños o los pacientes pediátricos con diagnóstico de cáncer, con lo cual este artículo cumplía un poco con los requerimientos que yo buscaba, que era una población parecida a la mía y que les había ido muy bien, y me permitió como tomar la decisión de la elección del instrumento, que justamente fue la escala multidimensional de fatiga sobre la calidad de vida pediátrica. Esta es la escala, este es el instrumento que originalmente está hecha por un médico americano, fue realizada en el año 1998. Esta es la escala original. La misma consiste en 18 ítems que están divididos en 3 aspectos relacionados con la fatiga, que un poco se relacionan con la definición que yo les di inicialmente. El aspecto general de la fatiga, el sueño y el descanso, y el aspecto cognitivo de la fatiga. Con lo cual, bueno, se relaciona con lo que yo les había dicho inicialmente. Lo interesante de esta escala, este instrumento, es que fue traducido en muchos idiomas, no justamente al español aún, o sea que fue validada y probada en otros lugares del mundo, y el autor de este instrumento lo hizo pensando justamente en cómo afectaba este síntoma a la calidad de vida de la población pediátrica. Con lo cual, no solamente la fatiga la podemos aplicar en estos pacientes con cáncer, sino que además está pensado para otras patologías como diabetes, dolor crónico, enfermedades reumatológicas. Otro de los aspectos interesantes de esta escala es que el autor la realizó en base a las distintas etapas de desarrollo de los pacientes pediátricos. Entonces, está dirigida hacia pacientes entre 5 y 7 años, de 8 a 12 y de 13 a 18 años. Para los niños entre 2 y 4 años, la encuesta o esta escala es completada únicamente por los padres. Para el resto de las edades, lo que es interesante también de este instrumento es que el autor no se queda únicamente con la fatiga que menciona el paciente, sino que además busca, a través de los padres, qué percepción tienen los padres sobre la fatiga de sus hijos. Eso es un aspecto más interesante de este instrumento, que es esta escala. Esta es la escala que se le realiza a los padres exclusivamente. Bueno, una vez seleccionado el instrumento, en mi trabajo tenía que realizar el protocolo para poder implementar este instrumento en el servicio. El protocolo consistió en 27 puntos, que no los voy a desarrollar claramente en el día de hoy, sino realmente se me dormirían todos, pero básicamente consistió en esto y les dice a la enfermera específicamente cómo se tiene que implementar este instrumento. Este es uno de los aspectos de la escala que está traducido al español. Es únicamente el aspecto de fatiga general, y acá podemos ver qué es lo que se le pregunta al paciente. Si se siente muy cansado, si se siente físicamente débil, si se siente demasiado cansado para hacer cosas que le gustan, si se siente demasiado cansado para pasar tiempo con sus amigos, si tiene problemas para terminar las cosas, si tiene problemas para poder comenzar con algo. Acá ustedes, como verán, es una escala de Likert, y lo que mide es la frecuencia con la que ese problema le ocurre al paciente, y va desde nunca hasta casi siempre. Como conclusiones de este instrumento, después de haber leído mucho y de haberlo, la verdad es que interiorizado más sobre el tema, es una escala o es este instrumento mide apropiadamente la fatiga a partir de ítems que están elaborados, como ustedes vieron en la traducción anterior, específicamente para medir este síntoma y ningún otro. Por otro lado, otra vez,
lo más importante para mí es generar conciencia sobre la medición de la fatiga a partir de la implementación de este protocolo y empezar a valorar la fatiga, o aunque sea empezar a estudiar acerca del tema, ¿no? Y generar esta conciencia de la importancia de valorar síntomas subjetivos en los pacientes. Por otro lado, el reporte de padres sobre la fatiga sobre sus hijos es una herramienta útil en el caso de los niños pequeños que claramente de 2 a 4 años no pueden comprender, no tienen la capacidad cognitiva aún de comprender un cuestionario como este. Como conclusiones finales, yo creo que una futura revisión, puede ser una futura revisión bibliográfica o cualquier otro tipo de estudio, podría ser necesaria para evaluar la utilidad de los reportes de padres. Eso no está estudiado. Y otro de los aspectos es que en el hospital donde yo trabajo, la historia clínica es informatizada. Inicialmente este trabajo se tendría que hacer en forma de papel, así que ver la posibilidad de hacer este instrumento de forma informatizada. Y un poquito, para cerrar, esta expresión, esta frase de Albert Einstein me gustó mucho, y acá están las fotos de cuando nos recibimos en la especialidad de enfermería oncológica en el año 2016 por la Universidad Austral. Los problemas importantes con que nos enfrentamos hoy no pueden resolverse con el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. Y esto me pasó al momento de elegir mi tema para presentar mi trabajo final, de tener que entender de que con lo que sabía no iba a poder justamente responder esta pregunta del por qué valorar y medir la fatiga, y que tenía que buscar la mejor evidencia científica disponible en ese momento para poder contestar esa pregunta. Y me parece que, de hecho, estas jornadas, el seguir perfeccionándonos, el seguir creciendo como profesionales, nos permite justamente poder responder a los cuidados de nuestros pacientes que cada vez nos ponen más desafíos y necesitamos estar a la altura. Así que, nada, quería cerrar con esa frase. Muchísimas gracias a todos.